Bueno, pues muchas gracias, Mario. Ha sido fantástica tu intervención y además yo creo que, digamos que has llenado muchos vacíos que tienen los alumnos, que tenemos también nosotros, ¿no? Y que hay muchas cosas que nos quedan siempre por ver en clase y precisamente yo creo que hoy le has dado una clase magistral a todos que estoy seguro que bueno, que la van a incorporar a sus estudios, ¿no? Y sobre todo, bueno, a sus ganas de hacer TFG y TFM, seguro que has despertado mucho interés con este tema. Bueno, a continuación, después de ver esta visión general del interiorismo en la Edad Moderna, ahora de nuevo, igual que hemos hecho en los módulos anteriores, pues le toca a los profesores del área de Historia del Arte de la Universidad de Jaén. Si bien en esta ocasión, en vez de que sean dos conferencias, van a ser una, pero impartida por dos profesores. Estos dos profesores son, por un lado, Felipe Serrano Estrella, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Granada, con la tesis doctoral Órdenes Mendicante y Ciudad, el patrimonio conventual en Jaén en la Edad Moderna. Es profesor titular del área de Historia del Arte del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén, además de conservador de bienes muebles de las catedrales de Jaén y Baeza. Ha realizado distintas estancias de investigación, especialmente en Roma, en universidades como la Pontificia Gregoriana, Roma III o la Sapienza, y en centros de documentación como, por ejemplo, la Academia di San Luca. También ha sido profesor visitante en la Universidad de Palermo y sus líneas de investigación fundamentales pues, giran en torno a la promoción artística desarrollada por el clero secular y las órdenes religiosas en España y los intercambios artísticos entre España e Italia en la Edad Moderna. Y le acompaña la profesora Mercedes Simán López, doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis doctoral El Palacio del Buen Retiro y sus colecciones durante los reinados de Felipe V y Fernando VI, la Villa de Placer a residencia oficial del monarca. También ha sido becaria en Patrimonio Nacional, en el Ministerio de Cultura y en la Fundación Lázaro Galdiano, e investigadora en el Museo Nacional de Artes Decorativas y en el Museo Nacional del Prado. Actualmente es profesora ayudante doctora del área de Historia del Arte del Departamento de Patrimonio Histórico de la Universidad de Jaén y sus líneas de investigación fundamentales son el arte cortesano y el coleccionismo real y nobiliario y las relaciones artísticas entre España e Italia a lo largo de la Edad Moderna. Bueno, pues los dos profesores van a intervenir con la conferencia que lleva por título El mobiliario de la Catedral de Jaén, del ámbito doméstico al servicio del culto. Así que nada, les doy las gracias por su participación en este simposio y nada, pues espero que os guste a todos, que estoy seguro que así será. Hay que hablar siempre con micrófono. Bueno, muy bien, buenas tardes a todos y muchas gracias, Ismael, porque eso entre Mercedes y yo lo estábamos hablando, que pues, nos sentimos muy agradecidos, te felicitamos por la iniciativa que has tenido, sobre todo también nos sentimos muy orgullosos de un alumno nuestro que ha ido creciendo en nuestra casa, pues que ahora ya esté tomando el timón y que tire también del carro como es necesario y pide proyectos, hace reuniones científicas de este tipo y la verdad que siempre esto pues es muy positivo y también te lo agradecemos. Precisamente nosotros también vamos a presentar ahora un trabajo que con el marco que nos ha hecho Mario, pues se va a ver una colección muy modesta, pero también es muy interesante porque vemos otras realidades más allá de la corte y también vemos cómo se van conformando estas realidades. En concreto, nosotros vamos a dedicarnos a la Catedral de Jaén, al mobiliario de la Catedral de Jaén, cómo se va conformando a lo largo de los siglos y sobre todo una catedral que empieza pues, en 1246 a funcionar, en 1249 ya como tal catedral y que se irá desarrollando, que se irá haciendo en diferentes fases, sobre todo a partir de 1550 con el proyecto de Vandelvira. Las diferentes fases constructivas de la catedral pues, van también a condicionar el amueblamiento del templo, ya que conforme se va construyendo pues, será necesario amueblar, tanto desde el punto de vista litúrgico como funcional, los espacios que se van creando. O sea que nos vamos a encontrar una fase muy importante a finales del siglo XVI, con la terminación de la obra de Vandelvira, una segunda fase a mediados del XVII, de la mano de la obra que había emprendido el cardenal Moscoso, y finalmente a partir de 1736 con la finalización de la obra del templo ya en el siglo XVIII y que será el momento de mayor esplendor decorativo y de amueblamiento como vamos a ver a continuación. Una catedral que siempre tuvo
la idea, o siempre se tuvo muy presente que estaba dentro de una diócesis principal y calificada, como la describen así a la hora de intentar dotársela para un cardenal, para el cardenal de Coria, para Francisco de Mendoza, a mediados del siglo XVI, se describe siempre como una iglesia principal y cualificada que tenía que tener una fábrica competente, vamos, que estuviera acorde a ese carácter, pues, de diócesis, de una diócesis de primera, justamente detrás de aquellas que eran diócesis metropolitanas. Aquellas que eran arzobispados, pues estaría inmediatamente detrás, por su renta y por su entidad, estaba la diócesis de Jaén. Y esa catedral, lo que se buscó siempre fue emprender un proyecto que costó mucho tiempo en ejecutarlo y en llevarlo a buen puerto, pero ese proyecto lo que pretendía era materializar una catedral que estuviera en esa misma línea con la diócesis. Por eso siempre las descripciones que se nos vienen dando desde finales del XVI y sobre todo en el siglo XVII, pues subrayan ese carácter, ese edificio, uno de los edificios más ilustres de España, que se debía al esfuerzo, o que debía su carácter, su ejecución material y también de amueblamiento, arquitectónica y de amueblamiento, a dos figuras. Por un lado, al obispo, que en este caso personificaba ahí la figura del cardenal Moscoso, y luego, por otro lado, el papel del cabildo. Y es que el llevar a cabo una obra de este tipo, una arquitectura de tal envergadura, pues obligó a invertir todo el dinero de la diócesis, a invertirlo en la construcción de la catedral. También cuando una diócesis muy singular, puesto que no solamente tiene una catedral aquí, sino que hay otra catedral en Baeza, también mucho más modesta, pero con muchas necesidades también. Y al fin y al cabo, una sola mesa capitular, o sea que una sola hucha para que saliera dinero para mantener todos estos dos templos. Y todo esto implica un sobreesfuerzo, sobre todo por parte del Cabildo, que va a ser el que va a recibir, aparte del dinero con el que colaboraba anualmente en la construcción de la catedral, el Cabildo va a tener la obligación de atender a su amueblamiento en ese doble sentido de litúrgico y funcional. Y un amueblamiento que, insisto, tenía que tener esa categoría de la propia arquitectura y también que tenía que tener muy presente que era una catedral, pues, con una proyección muy fuerte al ser el relicario en piedra del Santo Rostro. Ese Santo Rostro que generaba la gran peregrinación anual, sobre todo en las dos fiestas, los dos días de ostensión, el Viernes Santo, pero de manera principal el 15 de agosto, el día de la Asunción de María. Y por otro lado también tenía que ser una catedral que estuviera muy bien proveída, que tuviera una provisión muy buena, tanto de manera litúrgica como de mobiliario, pues porque iba a ser muy usada, porque iba a tener una presencia muy fuerte tanto de clero local como de clero del resto de España y de fuera, en esa veneración, en esa adoración a la reliquia del Santo Rostro. Por tanto, y aquí os traigo esa imagen de la Virgen de la Misericordia, del retablo de San Pedro de Osma, de la sala capitular, tendría que ser el obispo y los capitulares los que se encargaran, fuera del dinero con el que colaboraban para la construcción del templo, pues serían los que se encargarían de esa ejecución. Y como recordaba el deán Escobedo a finales del siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII, era la manera, el dotar, el comprar, el satisfacer las necesidades de la catedral, era la forma que tenía el Cabildo de devolverle a la catedral pues lo que ésta les daba, el sustento que ésta les daba, aunque no siempre fueron las pretensiones, estos regalos no siempre fueron en ese carácter de agradecimiento, sino que también se hicieron regalos, se intentaron ofrecer piezas de mobiliario a la catedral con otra intención, a lo que el Cabildo muchas veces rehusó esos regalos, puesto que veía que no venían con una intención demasiado limpia, sino que lo que iban buscando era algún tipo de prebenda o algún tipo de privilegio, sobre todo pues, vinculado a enterramientos tanto de la persona que ejecutaba la donación como también aquellos familiares que estaban vinculados a él. ¿Dónde fueron a parar estos muebles? ¿Dónde se ubicaron estos muebles? Pues pensás que eran muebles de casa que salían de los interiores domésticos de estos capitulares o de estos obispos y que, sobre todo a través de las vías testamentarias o el expolio, la famosa figura del expolio de los prelados, pasaban a formar parte de la catedral y siempre iban destinados a espacios, pues por ejemplo, el altar mayor y el coro, que eran los lugares donde
se desarrollaba la vida diaria de la catedral, desde las 4 de la mañana que entraban al rezo de Maitín hasta que salían después de la misa mayor, y luego también se destinaron a la llamada oficinas o administraciones del templo, a esas oficinas del templo, pues que iban desde la sala capitular, desde el cabildo, hasta la sacristía mayor y tantas dependencias, pues por ejemplo la biblioteca, la escuela de gramática, etcétera, que necesitaban siempre pues tener una serie de elementos que permitieran su uso diario. Desde luego la imagen que se nos ofrece con estas fotografías anteriores a 1960 pues es de un espacio pues, con muchísima decoración, muy recargado frente a la actualidad, que ya sabéis que a partir de 1962, con la creación del Museo de la Catedral, pues se sacaron muchas de estas piezas de estos lugares y se llevaron al museo. El concepto, sobre todo, de la sala capitular era de una pequeña cámara de maravillas donde todas las cosas más exóticas, de materiales más ricos y de procedencia, sobre todo extranjera, iban a parar a este espacio y terminaban ornándolo. Todo este mobiliario ha despertado el interés tanto de manera tangencial como de forma también más o menos específica. Ahí tenéis en la parte de arriba algunas de las publicaciones que han ido saliendo hablando pues, de las casas de estos capitulares, de estos canónigos y también de las casas episcopales, y luego también pues, piezas muy destacadas del mobiliario que han ido a formar parte del catálogo de 100 obras maestras o de la catedral a examen. Y lo único que nos está diciendo, y gracias también a esta iniciativa que nos ha propuesto Ismael, pues nos planteábamos esta mañana Mercedes y yo que esto es un trabajo que tenemos que seguir haciéndolo y hay que darle una revisión más profunda y también una visión de conjunto a todo el estudio de este mobiliario, pues siguiendo también como se ha hecho en otras catedrales, como el trabajo que aparece abajo de la Catedral de Málaga, que ha llevado Juan Antonio Sánchez López, o nuevas publicaciones que están saliendo, tanto, por ejemplo, de la Catedral de Orihuela, como este lateral de una tesis doctoral sobre la Catedral de Tui, que ha dirigido Miguel Tain. Esto en cuanto a ese contexto. Ahora ya Mercedes pues, nos va a ir adentrando en la realidad del mobiliario del edificio. Gracias, Felipe. Buenas tardes. Reitero los agradecimientos y las felicitaciones por este congreso con un plantel tan excelente. Es una suerte tener aquí a grandes profesionales de este ámbito que os hacen entender perfectamente por qué acaban en una catedral piezas absolutamente suntuosas. Vamos a ver no solamente piezas específicas de un edificio de culto, sino también, como bien ha dicho Felipe, esas piezas preciosas, preciadas, que pueden servir para alojar este relicario del Santo Rostro que tenía esa enorme cofradía con tantísima devoción y que nos permiten hacer, aunque hemos hecho una selección, un recorrido por los materiales más ricos, los talleres más prestigiosos y también ver cómo se van incorporando esos nuevos estilos. Mario nos ha hecho un recorrido maravilloso del Renacimiento al siglo XIX. Nosotros en la Catedral de Jaén, en estas piezas de mobiliario, podemos ver restos del gótico, el inicio del Renacimiento, también cómo llega ese mundo nazarí, por supuesto el barroco, el rococó o los historicismos, algo que ahora nos puede producir a lo mejor repelús, pero que desde luego es fiel eco de los gustos y de las modas de este mobiliario en España y fuera de España. Y estamos hablando de todo tipo de materiales, no solo pino, muy habitual en la zona, estamos hablando, como no, de nogal, pero también de caoba. Estamos hablando de piedras duras, estamos hablando de bronces, estamos hablando de marfiles, de ébano, de coral y, como digo, todo tipo de centros artísticos, Granada, Italia, Centro Europa, y cómo en España se sintetizan todas estas influencias. Hemos querido empezar con una imagen del coro. Pensad que para el estudio del mobiliario, lo primero, ver las piezas, como siempre. Ahí tenemos un equipo interdisciplinar, restauradores, a veces ayudas de químicos o de especialistas que trabajan la madera, pero también el archivo capitular. Las actas capitulares dejan un testimonio precioso de cuándo, cómo y por qué llegan estas obras a la catedral, quién las dona. Y también tenemos imágenes, fotografías que nos ayudan a entender cómo han ido cambiando de sitio. Pensad que a día de hoy la catedral mantiene el culto,
pero además permite las visitas turísticas. Por lo tanto, todos esos cambios, la catedral es fiel reflejo de ellos y se ha adaptado perfectamente. Hemos querido empezar con una imagen del coro, con ese facistol espléndido. Muchas de estas piezas a día de hoy no están aquí, ni el facistol, ni ese atril espléndido, pero queremos mostrar cómo, gracias al patronazgo de esos obispos y de esos miembros del Cabildo, la catedral conserva piezas de mobiliario excelentes y muy emblemáticas de distintas épocas, de distintas tipologías, de distintos talleres y de distintas técnicas. Como os decía, el coro es el lugar donde se reúnen el Cabildo de la catedral, y se canta, construido entre 1519 y 1528, siguiendo el modelo del coro de la Catedral de Burgos por Gutiérrez Girero, Juan López de Velasco, Jerónimo Quijano, Fernando de Cáceres y Miguel de Resinas, y que en el siglo XVIII es ampliado para alojar a los miembros del Cabildo Municipal, del Ayuntamiento, debido a esa ampliación de la fachada, pero que en cualquier caso nos habla de esa introducción del Renacimiento en Jaén a través de estas espléndidas sillerías. Simplemente hemos elegido fotos elocuentes, siempre el Santo Rostro, y en este caso el escudo de don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, el obispo promotor, que aparece acompañado de los miembros del Cabildo, arrodillado ante la Virgen. En este sitial, encabezado por su escudo, la imagen del Santo Rostro, emblema de la catedral, y de este Cabildo que pone en marcha este coro. Pensad que este coro se construye y se monta en la Catedral Vieja, pero ya pensando en que en algún momento será trasladado e instalado en esa nueva catedral renacentista de la que ya había noticias. También piezas medievales en hierro, como este magnífico tenebrario, obra del maestro Bartolomé de Jaén. Aquí os muestro las imágenes del catálogo monumental de Romero de Torres, que muchas veces son los únicos testimonios que nos quedan para conocer piezas que han desaparecido. Afortunadamente se conservan en el museo, en el antiguo Panteón de Canónigos, y es una pieza espléndida que, aunque el maestro Bartolomé era rejero, va a trabajar haciendo la reja de la Capilla Mayor, va a trabajar en la iglesia de San Andrés, pero también hace estas piezas emblemáticas como el tenebrario, este soporte de cirios para la celebración del oficio de tinieblas de la Semana Santa, con una riquísima decoración, o este hachero o pie de cirio pascual que se usa en la vigilia de la Pascua de Resurrección, simbolizando con su encendido la victoria de Cristo sobre la muerte. Es decir, piezas emblemáticas en la liturgia y que son algunas de las más excepcionales que se conservan en esta época. Fijaros, primera mitad del siglo XVI. También a veces en la catedral encontramos muebles que no están en sus espacios originarios, pero que nos hablan mucho y muy bien de esas técnicas y de esas adaptaciones del lenguaje centroeuropeo o italiano al mobiliario español. En este caso, estamos en la sala capitular, en el espléndido retablo de Machuca, de San Pedro de Osma, y veis que en la parte inferior hay una mesa de altar abatible de marquetería, de embutido. Insisto, piezas complejas que aquí podemos datar gracias a los cueros recortados que enmarcan, tenéis que hacer casi un acto de fe, hace demasiado sol, que enmarcan este escudo de la catedral. Pensad que no de todas las piezas tenemos documentación. Por lo tanto, hay que mezclar el estudio de la pieza, el análisis documental, el análisis material, sobre todo las técnicas. Esta se llama marquetería a buio, es una técnica italiana, se excava, se rellenan esos espacios horadados con maderas de otros colores y se compone esta decoración con ángeles que sostienen el escudo de la catedral, con, como veis, inscripciones tomadas de los evangelios, pero es muy interesante y os aconsejo que la próxima vez que vayáis a la catedral os fijéis. Vemos que en el perímetro hay caracoles, hay tulipanes. Eso muy habitual de los muebles españoles no es. Y como os digo, es una interpretación sobre todo de, junto a esas aves y esas frutas, de esos modelos centroeuropeos e italianos que en el siglo XVI están imperando en los muebles civiles y que aquí van a pasar a decorar
muebles con un carácter sagrado. Junto a estas piezas de mobiliario obligatorias, podemos decir, en una catedral, también vemos piezas que vienen del mundo civil, de esas donaciones de obispos, de canónigos, suyas, adquiridas en almonedas, que quieren enriquecer y alajar convenientemente esta catedral. Un capítulo interesante era el de los tapices. Simplemente los hemos querido mostrar porque ya no se conservan. Tenemos constancia de series de tapices flamencos, series de tapices italianos para engalanar esas salas. También piezas procedentes del oratorio de esos canónigos. No hemos podido resistirnos a incluir este bellísimo Cristo en bronce que sigue el modelo de Guglielmo de la Porta. Y pensad que cuando estudiamos estas piezas las encontramos a veces en estancias de la Casa Real, a veces en residencias de miembros de la nobleza que han desempeñado cargos en Italia, en los Países Bajos, y en este caso tenemos constancia de que en 1637 el racionero don Marcelo de la Peña, a través del canónigo don Paulo de Valencia, entregó a la catedral un Cristo de bronce dorado con su cruz y pie de ébano y reliquias, y 4 serafines en bronce. Pensad que el conde de Lemos, en su fundación en Monforte, tiene piezas muy similares a esta, que nos habla de las obras más notorias que llegan a la catedral. Esta arqueta de taracea en bloque de Granada es otra de las piezas más señeras y también más antiguas. Pensad que está ya documentada en 1518 en el Sagrario, junto al Santo Rostro, junto al resto de relicarios, y como os digo, aunque su uso era civil y su uso inicial era contener joyas, pensad que es un mueble de guardar con una estructura muy sólida gracias a los ensamblajes en cola de Milano que tienen las esquinas, pero el interior está lleno de gavetas, de espacios para guardar esas joyas, y que cuando llega a la catedral va a cambiar de uso y lo que va a hacer es contener reliquias, como todavía testimonian algunas pequeñas etiquetas. Como os decía, sabemos que en 1518 está en el Sagrario y en 1657 se describe colocada en ese retablo relicario que presidía la sacristía mayor. Ahora la veremos. Es un trabajo delicadísimo, con alguna pequeña intervención posterior. Por ejemplo, los documentos del inventario hablan de que tenía una embocadura de llave de plata, la que tiene ahora es de hierro. Fijaros los ensamblajes góticos, pero no está hablando de las manufacturas nazaríes. A veces la veréis arqueta mudéjar, arqueta de Granada, da igual. Es una pieza espléndida, es una pieza con características similares a esa arqueta del Museo Arqueológico Nacional que nos ha mostrado Mario, esa silla de cisneros con esta técnica de taracea tan sofisticada, tan llamativa, que gusta tanto en el ámbito castellano, y que por eso cuando ingresa en la catedral va a estar destinada al espacio más sagrado, que es a contener las reliquias. En este recorrido por esos materiales suntuosos y esas piezas espléndidas os mostramos un cabecero de cama, en este caso hecho de coral. Sabéis que el coral desde tiempos romanos tiene ese carácter apotropaico, ese carácter que le llaman el oro rojo también, y en este caso estamos hablando de una producción de Trapani. Desde el siglo XVI los artesanos de Trapani van a hacerse famosos por esos objetos, sobre todo bandejas, cabeceros de cama. Las joyas llegarán más adelante, en el siglo XIX, realizados en coral, también sobre una estructura de cobre con esmalte blanco, el gran soporte de las joyas de esta época, y que en este caso representa la creación de Eva. Como os digo, es una pieza espléndida. Aquí os mostramos el reverso con la inscripción de Jesús rodeada de lazos y de figuras geométricas, y que probablemente llegó a la catedral a través del obispo Andrade y Castro, que antes fue arzobispo de Palermo entre 1648 y 1664. Como veis, las piezas más suntuosas, más llamativas, ese sentido de cámara de maravillas que debía de tener la sacristía con todas estas piezas allí reunidas.
Aquí os mostramos una imagen anterior a la creación del museo. Veis piezas que ya no se conservan y en el retablo relicario, aquí es donde estaba la arqueta de Granada que os he mostrado con una gemela que a día de hoy está en paradero desconocido. Si la veis, por favor, avisad, ya lo sabéis. Aquí tenemos que hacer trabajo colaborativo, si no, esto no puede ser. En la sacristía veis además piezas de las que ya nos ha hablado Mario, veis espejos, veis bufetes, esas grandes mesas que si bien en el mundo civil tienen una función, en la catedral van a tener una función aún más importante. Como bien decía Felipe, eran muchas las donaciones que llegaban al obispo y al cabildo. Muchas veces la plata se rechazaba, se fundía y se convertía en dinero para financiar esas obras, pero lo que sí eran muy valorados eran las piezas de mobiliario, sobre todo mobiliario de guardar. Pensad que todo el ajuar litúrgico de la catedral, que también comisarió Ismael hace un par de años en esa exposición maravillosa en la catedral, las piezas de ajuar litúrgico muy valiosas, muy pesadas, había que almacenarlas bien, con el menor número de dobleces posible. Era necesario contar con grandes bufetes donde poder extenderlos de cara a la preparación de los oficios y por esa razón en la catedral hay un elevado número de bufetes, de estas mesas con fiadores que van a ser un mueble muy común en el siglo XVII y que tenemos constancia de numerosas donaciones. En el siglo XVIII todos con remates pétreos, por una razón. En una tapa de jaspe, en una tapa de mármol, los tejidos no se pueden enganchar, no se pueden deteriorar y eso es de lo que se trata, que sirvan esa función de poder extender y de poder conservar de la mejor forma posible, sobre todo en esas grandes solemnidades. Aquí tenéis esta pareja de bufetes, solamente hemos traído uno de mármol de Cabra, son todos mármoles nacionales. Aquí no tenemos desgraciadamente mesas de piedras duras italianas, pero son piezas espléndidas, en este caso donadas por el canónigo don Servando de Rojo en 1713. Otra pareja que se compra en 1717, aquí veis un mármol blanco con inclusiones rojas. Esta espléndida pareja de jaspe negro, el inventario de la catedral habla de mármol de Urda, Toledo, donada en 1738 por don Diego Valero, el canónigo, que también se va a encargar de comisionar todo ese trascoro de mármoles espléndidos que tenemos a día de hoy en la catedral. Y también este espléndido bufete de mármol blanco de Macael, que tras el Concilio Vaticano II pasó de la sacristía a colocarse delante del altar mayor y ser usado como altar hasta 1999. Fijaros como todavía a día de hoy la catedral juega con esas piezas donadas en el pasado por obispos y canónigos para atender y cumplir con sus funciones de forma eficaz. Otro capítulo interesante es el de los espejos. Espejos que vienen de residencias civiles y que van a ser importantes en las sacristías para que los sacerdotes y los oficiantes puedan revestirse convenientemente. En este caso os mostramos uno de los dos espejos venecianos de finales del siglo XVII, según el inventario de la catedral, pero fijaros cómo esa estructura octogonal era habitual. Aquí tenéis una representación de las virtudes de don Juan José de Austria, estamos en 1672, y utilizan esa estructura ochavada para mostrar todas las virtudes de este hijo natural de Felipe IV, que tomó el gobierno durante la regencia de Mariana temporalmente, además de ejercer de gobernador de los Países Bajos, virrey de Nápoles y todo el cursus honorum habitual. Volvemos al estado actual de la sacristía, veis esta pareja de espejos y veis delante dos escaparates napolitanos, otras piezas preciosas. Pensad que el escaparate, a día de hoy todos pensamos en una tienda, pero los escaparates, como bien nos indica el diccionario de autoridades,
Son muebles, lo define como alhaja a manera de alacena o armario, con sus puertas y andenes para guardar bujerías, barros finos y otras cosas delicadas que usan mucho las mujeres en sus salas de estrado para guardar sus dijes. Es decir, son contenedores de objetos preciosos, de objetos delicados. De ahí que con maderas ricas, en este caso ébano, guarnecidas de bronce, se hayan utilizado para guardar dos esculturas de un niño Jesús de pasión y un niño Jesús de gloria, de factura napolitana. Estas piezas van a llegar a través del arcediano de Jaén, Juan Albano de Ayllón, en 1711, secretario del obispo Juan Asensio, que estaba en una buena posición con algunos escultores de la catedral, como Pedro Roldán o Ambrosio de Valois, y que donará estas dos esculturas con sus correspondientes escaparates, una pintura sobre cristal que representaba a la Virgen de Belén con un marco de plata absolutamente bellísimo y otras piezas de enorme interés que componen un conjunto de esculturas napolitanas que Felipe Serrano ha estudiado en detalle y que aquí os mostramos por esos contenedores, insisto, recurrentes en residencias civiles o en conventos, iglesias. También espejos. Mario ya ha hablado cómo a partir del siglo XVIII el tremó, esa composición de espejo en la parte superior, chimenea o consola en la parte inferior, constituyen el eje central de la decoración de las estancias. En las catedrales, en este caso, tienen una función diferente. Bien colocadas en la sacristía, bien colocadas, pensad que hay una gran sacristía en la catedral y luego cada una de las capillas tenía su propia sacristía, por lo tanto, de ahí la presencia de numerosos espejos, ya en clave barroca con estas rocallas y copetes espléndidos, o también en su versión de elemento de iluminación, una cornucopia. Esta presenta la hembrilla, perdonad la foto, sabéis quién la ha hecho, pero es que no encontraba otra mejor. Insisto, estas piezas en la granja se conservan muchísimas, pero generalmente han perdido la hembrilla que sostenía esa bujía que al reflejarse en el espejo ampliaba la luz. Y aquí tenéis un ejemplo fantástico, fijaros que ya estamos en 1757-61, para ver ese cambio al rococó, ese movimiento, esa frescura, esa carnosidad de estas rocallas, de esos copetes con gran volumen y que en este caso seguramente fue una donación del canónigo Ambrosio Francisco de Gámez. Insisto, la selección podía haber sido mayor, pero hemos preferido hacer un recorrido breve, aunque con un final apoteósico, ya veréis. Yo concluyo mi intervención con un historicismo. Esta es una jamuga, que es como se llaman ahora en el mercado anticuario, su nombre más adecuado es una silla de caderas. Y como veis, recrea, como bien ha dicho Mario, esta es una silla que viene de la antigüedad y que en el siglo XVI recibe el nombre de silla dantesca, que se usa en el exterior, pero en realidad es una silla plegable, ni más ni menos, con un recubrimiento de marquetería y que en el siglo XX, en este caso, el obispo Félix Romero Mengíbar se encarga en Granada. Y pensad que en el siglo XIX y XX las sillas originales del siglo XV y XVI quedan poquísimas, pero falsificaciones, copias o sillas hechas ex profeso tenéis todas las que queráis y alguno más. Sobre esto Sofía Rodríguez Bernis ha estudiado mucho y muy bien cómo ese estudio del mobiliario español que empieza en el siglo XIX a finales con la creación del Victorian and Albert Museum, lo primero que tienen todos son vargueños y jamugas, como no podía ser de otra manera, con esta técnica de taracea en bloque y que además aquí tiene el escudo del obispo, es decir, no engaña a nadie, pero este prelado que introduce en la catedral el historicismo en el mobiliario es una muestra muy interesante de esa variedad y de esa riqueza. Muchas gracias. No, sé que estáis deseando terminar, pero vamos a, como nos deja todavía Ismael 5 minutos, pues seguimos un poco más. Para un pequeño estudio de caso os traemos
la política que se lleva a cabo durante el gobierno del obispo Rubín de Ceballos. Rubín de Ceballos gobierna Jaén entre 1780 y 1793, y nada más llegar a la diócesis, él había sido canónigo de la Catedral de Cuenca, un canónigo muy activo allí. Pues cuando llega a la diócesis, pues pone un poco pata arriba, sobre todo muy vinculado a la promoción artística de la catedral y muy interesado por rescatar el culto de santos antiguos, sobre todo de San Eufrasio, el primer obispo de la diócesis, y también de San Pedro Pascual. Lo único que pasa es que el rey que lo propone como obispo de Jaén, que es Carlos III, pues también se lo lleva a Madrid como inquisidor general. Y casi todo ya lo que haga a partir de 1784, que es el nombramiento, lo hace desde Madrid porque Jaén ya lo va a visitar muy poco. Él sí tenía muy claras dos cosas. Lo primero, y eso sale por muchos testimonios, sobre todo por su testamento, hace una vida muy austera. Solamente tenía un criado dentro del servicio frente a otros que ya sabéis que podían llegar a tener muchísimos más, una media de 7 o 10. Y este solamente tenía un criado. Él dice que vive de una manera muy austera y que ahorra mucho el dinero. Él tenía dos sueldos. Por un lado estaba el de inquisidor y por otro lado estaba el de obispo. El de obispo lo destina siempre a la diócesis de Jaén. El dinero que le llega anualmente como obispo de Jaén siempre lo destina aquí a Jaén, y se ven pues muchas obras que está haciendo, sobre todo en los grandes templos diocesanos, pues desde Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, la Catedral de Baeza, donde paga pues toda la solería, las ropas los ornamentos de molero, etcétera, y la Catedral de Jaén, donde lleva a cabo pues 3 grandes proyectos. El primero de ellos, la antigua capilla de la Virgen del Pópulo, la capilla que la convierte en capilla de San Eufrasio, pues rescatando al santo que será objeto de tanta devoción por parte del prelado. El segundo de ellos será el tabernáculo del altar mayor, que también será otro de los grandes empeños que no termina de haber acabado, porque él muere en el 93 y en el 94 es cuando se acaba. Y en estos proyectos lo que está haciendo, y sobre todo también en la ornamentación tanto del sagrario de la catedral como del trascoro, pues lo que hace es que aprovecha sus contactos en Madrid con los académicos, con maestros, con artistas vinculados a la Academia de San Fernando, y consigue que trabajen para la Catedral de Jaén. Esto ya venía de tiempo antes. Pons, desde que viene aquí a la catedral en su viaje de España, pues ya empieza a tener mucha influencia sobre el cabildo, empieza a potenciar un cambio de gusto desde del barroco final al neoclasicismo, y esto favorece que cuando él llega ya a Madrid y refuerza esos contactos con la academia, pues que el neoclasicismo ya ese clasicismo final, o el barroco romano final y el primer neoclasicismo, pues que ya se asiente totalmente en la diócesis, precisamente de la mano de Rubín, y también del que entonces era penitenciario y luego será deán, José Martínez de Maza. Los regalos que va haciendo a la catedral pues van a estar primero pues vinculados a esa devoción que ya os digo a San Eufrasio. Uno de los primeros, en 1783, recién nombrado inquisidor, pues lo que hace es que destina una serie de piezas de plata de su ajuar, de la vajilla de casa, etcétera, lo destina para la ejecución de esa escultura de San Eufrasio, una escultura entera en plata y con la peana, que le encarga al que era el platero mayor de la catedral, que era Miguel de Guzmán y Sánchez. La pieza desaparece en la Guerra Civil y no va a quedar nada más que esa imagen. También de sus contactos, las descripciones que hay, sobre todo en el testamento, y las descripciones de personajes próximos, pues lo plantean a un personaje pues con una relación muy fuerte con artistas, también con la nobleza madrileña. Pues, por ejemplo, las pinturas grandes del Sagrario de González Velázquez y de Maella, pues lo que hace es que busca en Madrid el lugar apropiado, la casa de los marqueses de Leganés, donde allí se busca las salas lo más apropiadas posible para que se hicieran esas pinturas que luego se enrollaban y se mandaban para Jaén. Él también se mueve mucho por almonedas, va comprando mucha obra que sale en venta en esos momentos, y en ese contexto es donde se situaría la adquisición, por ejemplo, de estas taraceas que se trae a la catedral de Jaén ya al final llegan en el testamento al final de su vida, y que son de Francesco Aviati, uno de los ebanistas también más importantes
del momento italiano, con una relación muy fuerte con la corte napolitana y con la corte de Madrid, que deja otra obra y que estarían en relación con las taraceas que manda a nuestra catedral. También en ese contexto de adquisición de obras se situaría la compra de estos teatrini, de estos dos escaparates, el uno con la Sagrada Familia en cera, que como ven pues estaban en la imagen que nos ha puesto antes Mercedes, se situaban en los laterales de la cabecera de la sacristía, y este segundo, que tiene una pieza pues, de una calidad inferior, hecha en Trapani, con ese Cristo, esa caída de Cristo hecha en cera y también en alabastro rosado. Aquí tienen el detalle. También llega con Rubín este reloj de caja alta de Antonio Molina, pues un maestro relojero que también está vinculado al palacio, que se forma con relojeros ingleses, que amplía su formación becado en Londres, que luego termina muriendo en París y que nos deja este reloj también que dona para la sacristía mayor, que lo dona el obispo Rubín. Y como cierre ya de estas donaciones, de estos regalos que está haciendo a la catedral, pues estaría el llamado relicario de Santa Cecilia, una pieza que en principio sería esto, un escritorio de ébano. Perfectamente sabemos que es ébano y que no es peral teñido, porque debajo de todos los cajoncillos esos pues viene, recuerda que es ébano, pone eben para que no se confunda con las falsificaciones, y que sería ese escritorio, esa papelera que seguramente al prelado le tuvo que llamar la atención por la presencia de este santo rostro, una devoción pues muy extendida en el sur de Alemania también, ese santo rostro sostenido por ángeles que le recordaría a la catedral. Desde luego, él compra el escritorio, y el escritorio fue intervenido posteriormente con diversos añadidos en la parte frontal para crear ese altar. La pieza ha sido muy bien estudiada tanto por el restaurador de la catedral, Néstor Prieto, como también por Maripaz Aguiló, que han ido sacando una evolución de cómo se va interviniendo la pieza y cómo llega hasta nuestros días. Y ya os decía que no solamente compra el escritorio, sino que también le compra la mesa, donde con esa estructura que aparece abajo circular, pues permitía que girara la pieza sobre sí misma, que se viera por las dos caras. Él sabe que la pieza es valiosa, pues entre otras cosas busca al mejor cosario que había en ese momento, que era Paredes, que es el que lo trae de Madrid a Jaén, y lo acompaña de 4 soldados, o sea que tenía miedo que en Despeñaperro se lo fueran a robar, y lo traía bien escoltado. Le da un sentido religioso, llena todas las gavetas, todos esos cajones, los llena con filigranas de plata con reliquias dentro, o sea que le da ese carácter de relicario. Y en el cabildo pues es una pieza de las que gusta mucho estudiar, porque las actas capitulares dan mucha información, aparte de la recepción que le hacen, que casi que lo reciben con fuego artificial en la catedral, pero un altar primoroso que ha entrado a la catedral. No saben si en la sala capitular o en la sacristía, pero lo ponen en el mejor sitio y finalmente lo dejan en la sacristía mayor, y agradecen profundamente al obispo, que les contesta diciéndole que va satisfaciendo necesidades de la catedral y que le digan cuál es la siguiente, a lo cual el cabildo responde de inmediato con 5 o 6 objetivos que había que cumplir. La pieza, ya os digo, que fue muy valorada, y tan valorada fue que también estuvimos a punto de perderla, porque en la guerra civil es una de las primeras piezas que salen, primero con destino a Valencia y luego finalmente en Ginebra, que es donde se recupera, y finalmente en Madrid, como estaban las fotografías antiguas de Romero de Torres, entre otros, pues se permite, el cabildo puede testimoniar, puede atestiguar que era una pieza de la catedral de Jaén, y en ese momento le fue devuelta. Ya con esto sí terminamos, y muchas gracias por la atención. Gracias.